Pues estamos hoy con Francesc de Carreras, que es me va a venir, es un prestigiosísimo catedrático de Derecho Constitucional. Estuvo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy dice que está jubilado y ya le he reñido ya. Ellos nunca se pueden jubilar. Estas mentes no se pueden jubilar. Francesc, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Y vamos a echar un ratito hablando de un poco orígenes, sobre todo en esta última etapa de la historia de España, de qué es el nacionalismo, ese salto del nacionalismo primigenio de ese año 77, 78, allá esta última etapa que ya es un independentismo brutal. Y veremos a ver si tú crees también que quizá ese nacionalismo era un independentismo escondido. Sí. Porque a mí me interesa saber si todo esto es una huida hacia adelante, como se dijo además, y que nunca quisieron la independencia, o si esto venía ya pensado de mucho antes, ¿no? Vamos a ver. Quizá la independencia incluso no es lo peor del nacionalismo. Y esto lo podemos ver un poco. Me preguntas, en aquel momento, antes del 77, antes del 78, desde luego había grupos, sobre todo intelectuales, muy nacionalistas y que, como muy nacionalistas, lo que querían como última etapa era la independencia. Yo recuerdo una manifestación en Barcelona de estas del 11 de septiembre, que yo había estado, pero ya me iba, y me encontré con un grupo de amigos de Convergencia que me decía, ven, entra con nosotros y tal, entra ahí. Y bueno, entré con ellos y estaban pues coreando una frase que me quedó, porque primero no la entendía. ¿Qué estáis diciendo?, les pregunté. Y lo que decían era, avui paciencia, demà independència. Hoy paciencia, mañana independencia. Es decir, esto significa que para todo nacionalismo, de verdad, no aquello que en épocas de Franco se decía un sano regionalismo, bueno, en fin, que tenemos ahí nuestras costumbres y no sé qué, y nuestras comidas y nuestros vinos. No, si no es esto, sino que es un nacionalismo ya, digamos, con una estructuración como tenía el catalán desde fines del 19, que empezó ahí, no antes no había nacionalistas en Cataluña, pero fines del 19, segunda mitad y sobre todo finales, ya en plan político, empieza con una cosa literaria que es la Renaixença, pero después sigue ya en plan político, y aprovechando que España está en un momento de una cierta debilidad, la crisis del 98, la pérdida de las colonias, tal, de las últimas colonias, ahí se crea el nacionalismo catalán, que va siguiendo, que primero es un nacionalismo claramente conservador, que es el de la Lliga, y después ya un mes antes del 14 de abril se crea Esquerra Republicana, aglutinando diversos grupos que eran republicanos y de izquierdas, y de diverso pelaje, dijéramos, más, menos, más independientes directos como Estat Català, que era el de Macià, y otros pues que eran menos radicales desde el punto de vista independentista. Bien, entonces, en el franquismo, hombre, se eliminó casi todo lo que olía a catalanismo, excepto que se dejó a partir de un momento dado, a partir de los años 45, así, pues editar en catalán, no libertad de editar en catalán, pero sí editorial. No tenía nadie, ¿no? Exactamente, pero sí que la editorial Selecta editó a todos los clásicos catalanes, también del siglo XIX, del siglo XX, y seguía editando. Pla publicaba un libro cada semana, etcétera. Es una colección larguísima. Y algún otro, o había un teatro en Barcelona que solo se hacían obras en catalán, que existe todavía, que es el Teatro Romea. Hacía solo obras en catalán, se bailaban sardanas en las fiestas mayores, tal, en fin. Se dejaba hablar en catalán en algún acto público que no fuera oficial,
pero que sea, por ejemplo, en el Barcelona, en el Barça, pues se podían hacer discursos en catalán. En fin, Lo que no había era una oficialidad del idioma a razón de que no se podía utilizar en la administración. en la administración, no, cero. O sea, Cero. el catalán no era lengua oficial para nada. Pero nunca estuvo prohibido. Prohibido hablarlo en privado, por Ni supuesto. editar en Por catalán. supuesto, exactamente. Editar en catalán depende, ¿no? Tampoco se podía hacer, por ejemplo, hasta el final un semanario en catalán. Yo trabajé en el semanario Destino y cada año pedían a ver si a partir de un momento, a ver si se podía hacer en catalán y denegaban la autorización. O sea, pero no desapareció del todo, ni mucho menos, ¿no? Y entonces cuando llega cuando llega la etapa democrática, muere Franco, etapa democrática, pues el catalán, el nacionalismo se fundamenta en la lengua. O sea, el nacionalismo catalán es un nacionalismo lingüístico. En otros países, otros sitios, pues se puede fundamentar en, qué sé yo, en la raza, en la religión, todos los países musulmanes. Aquí la diferencia era la lengua. Entonces después se inventa una historia diciendo que eran independientes hasta 1714, que es falso, allí no había ni Estado, eran sistemas posteriores, monarquías posfeudales, digamos, era otra cosa, no nos entretengamos en esto. En el 78, 79 es el Estatuto de Cataluña, lo que había es un clamor por el estatuto en Cataluña y en el resto de España. Los que vosotros eres joven, pero el final del franquismo lo que se reclamaba era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Estatuto de autonomía no solo para Cataluña y el País Vasco y Galicia, sino también los otros. Se convirtió esto en una especie de competición porque quien no tenía estatuto de Cataluña, el pueblo, sea Andalucía, sea Extremadura, Castilla, no sé qué, o Asturias, pues no le votaba. Nosotros también queremos y es normal. Tanto se convirtió en competición que el Estatuto Andaluz realmente no se debería de haber aprobado, ¿no? Porque ¿Cuál? El Estatuto de Andalucía no se debería de haber aprobado porque había unas normas interpuestas y aquello de Almería falló. Falló. Almería falló. Sí. Hicieron la vista a un lado y diciendo, bueno, se necesitaba que todas las provincias hubiera ganado el sí al estatuto y ganó en todas con una excepción que era Almería. Y se saltaron la Constitución. Constitución. Sí. Y bueno, el desarrollo de la Constitución y por tanto, exactamente. Quiero ir ahí, sí, quiero ir ahí porque realmente es donde te voy a exprimir como un limón, si me permites. A ver. Todo esto viene porque es muy, muy complicado fundamentar una Constitución si tenemos que hablar de pluralidad de naciones. ¿O tú no lo ves así? Bueno, a ver, tal como se puso en la Constitución, se dijo, la nación española es una indivisible, artículo 2, una indivisible, soberana y las nacionalidades y regiones tienen derecho a la autonomía. O sea, nacionalidades, que es un término ambiguo, pero que no es el término nación, en todo caso, es un término ambiguo, y regiones. En el preámbulo del estatuto ya pone que la Constitución protege las diversas culturas, o sea, muchas en España, diversas culturas, costumbres, no recuerdo textualmente cómo lo dice, pero ya ahí se contempla pues, que hay diversidad de culturas, costumbres en España. La idea de nación que hay en la Constitución no es la idea de nación identitaria, ojo.
Pero la semántica es importante. No, no, la semántica sí. Y como es importante la semántica, hay que ver el preámbulo y dice la nación española representada en el Congreso de los Diputados y el Senado, en las Cortes Generales, ha aprobado tal la presente Constitución. Y después sigue diciendo la nación española compuesta por todos los ciudadanos españoles. Por tanto, como hay dos ideas de nación, la nación identitaria, la que dice esta nación está fundada pues que es la idea alemana, y a partir de Alemania de finales del 18, ¿no? Está fundada pues en una lengua, una cultura, una raza, una religión, unas costumbres, un pasado igual en estos hechos. Y otra es la idea de nación francesa, de la Revolución Francesa, la que un autor del momento que lo publica justo en 1789, que si ahí es, en el tercer estado, dice la nación es el conjunto de los ciudadanos franceses libres e iguales. Entonces, la idea de nación que está en la Constitución española es esta idea, ciudadanos libres iguales, que son los que votan, los que votan a través de los diputados y los senadores la Constitución. Y por tanto, nación va por un camino, por el camino francés, por el camino republicano, diríamos, republicano francés, aunque después la forma parlamentaria de gobierno sea la monarquía parlamentaria, pero va por este camino. Y después nacionalidades, regiones, se entiende que son estas partes de España que tienen sus costumbres, no sé qué, tal y cual, y por tanto, y que unas podrán llamarse nacionalidades y otras regiones. Muchas de ellas en los primeros estatutos. Ten en cuenta otra cosa, que el año 79 estaban prácticamente, había preautonomías, lo que se inició en Cataluña con Tarradellas y en el País Vasco con Lehendakari, en Cataluña había preautonomías y gobiernos que cogían las competencias de las diputaciones provinciales y tal, prácticamente en toda España. Quedaba qué hacer con Madrid si se le integraba dentro de Castilla o era distrito federal. Había varias opciones, después comunidad autónoma como cualquier otra, y después había algún pleito regional que era de León, si León era una cosa y Castilla otra, León y Castilla, después se acabó, y quizá algún otro. También hay el León diciendo que también está el partido leonés, también está, sí. Pero quiero decir que ya era casi cuando se acaba la Constitución, el año 78, entra en vigor el 31 de diciembre del 78, me parece, o 29 de diciembre del 78, entra en vigor, ya ratificada y tal, ya hay preautonomías en casi todos lados. Por tanto, la perspectiva era pues que todos acabarían teniendo autonomía. Ahora, el café para todos. El café para todos. Esa reunión de Tarradellas con Suárez, que es, si no es la primera respecto a las demás autonomías, seguramente estoy seguro que habrán habido reuniones menos formales. ¿No? Pero esa primera reunión de Tarradellas y Suárez. Sí, la primera, que no sabemos el contenido, Pero esa que tiene que ser el germen un poco de ese café para todos después, ¿no? Bueno, lo que se dijo en esta reunión ya no lo sé. Yo creo que se trató más bien de cuál era la posición de Tarradellas en Cataluña, un hombre exiliado desde la guerra y que se proclamaba como presidente de la Generalitat, que era algo inexistente, pero seguía allí como presidente de la Generalitat, a ver qué trato se le daba y todo esto. Y lo que se trató allí, imagino que es esto, no se avanzó tanto. Pero después, al ver que habría autonomías, y la autonomía de Cataluña, País Vasco, las demás regiones, lo que antes llamábamos regiones. Yo estudié el bachillerato en los años 50 y nos hacían estudiar en geografía de España, nos hacían estudiar las regiones, que más o menos, casi con algún pequeño, muy pequeño cambio,
eran las actuales comunidades autónomas. Cuando en Castilla había playa, ¿no? Sí, exactamente. Santander estaba en Castilla la Vieja, que se llamaba Castilla la Vieja, y Castilla la Nueva. Castilla la Vieja estaba Santander y Rioja también, Logroño, que nosotros no decíamos Rioja, Rioja era un vino, pero era Logroño también, ¿no? Y después, bueno, Murcia era Murcia, Albacete, algún pequeño detalle, pero ya. O sea que, de alguna manera, y bueno, y en el siglo XIX había propuestas de regionalizar España, propuestas que nunca se llegó a probar en una ley, pero sí que hay varias propuestas de gobiernos que dicen, bueno, tenemos que aquí regionalizar. Todo esto viene de lejos, tanto el regionalismo como el nacionalismo catalán y vasco, ¿eh? Fundado en cosas muy distintas. El nacionalismo vasco no está fundado en la lengua, está fundado en los fueros. Otra cosa es que a la lengua le den importancia con escaso éxito, pero le den importancia después, porque tienen que ser una nación, una lengua. También ecuación, una nación igual una lengua, que bueno, Suiza, la gente dice yo soy suizo, y hay 4 lenguas, y 3 importantes, y 2 muy importantes. Y no se entienden los suizos entre ellos a veces, porque habla alemán, el otro habla francés, y si no hablan las dos, y siguen siendo suizos y no se plantean nada. Todo esto es un mundo, el del nacionalismo es un mundo muy ideológico, porque el nacionalismo es una ideología, no es algo que lo dé la realidad, es una ideología. Y entonces, pues, el centro de la ideología es, en el caso catalán, Cataluña es una nación al margen de España, y por tanto España es otra nación, mírenselo como quieran, si quieren dividirse ahí ustedes, pero Cataluña es una nación, y la nación para los nacionalistas primeros, Prat de la Riba y tal, la nación es un alma, lo que nos da ser, lo que nos da un ser, somos catalanes, es decir, tenemos unas características especiales, unos vínculos que nos unen, por todas estas razones, y el nacionalismo, el de Prat de la Riba a principios del siglo XX, el nacionalismo de finales del siglo XX, el nacionalismo de Jordi Pujol, Convergencia, es el mismo. También Pujol dice, nos tienen que dejar ser como somos, unas palabras así muy vagas, etc. Que con toda idea hay que construirla. Bueno, y entonces viene la primera fase del nacionalismo catalán. Pujol es una persona muy inteligente, muy dotada, y es un líder no solo de su partido, sino de un movimiento, del movimiento catalanista. Discúlpame, Pujol influye en la redacción de la Constitución de alguna manera. Sí, yo creo que sí que influye. Fíjate que primero Pujol era diputado en aquella época. Era diputado, fue la única vez que fue diputado, pero en las primeras elecciones él salió diputado, primera cuestión. Pero segunda, sobre todo, en la ponencia constitucional, que fue decisiva, porque, en fin, después quedaron los detalles, pero configuró la Constitución, los aspectos básicos de la Constitución, estaba Miguel Roca. Miguel Roca y Pujol no son lo mismo, tienen pensamientos distintos, pero estaban en el mismo partido. Esto se repite a lo largo de la historia con esos binomios de quien defiende de una manera a Cataluña desde la Generalitat y cómo se defiende desde Madrid. Sí. Es algo que se ha repetido en la historia, en la Segunda República. La Segunda República y antes, Cambó y Prat de la Riba. Prat de la Riba era la Mancomunitat cuando la crearon y tal, y antes las diputaciones, y es el mismo. Y Cambó era el hombre que tenía que estar en Madrid, exactamente el mismo. Y en aquellos años, sobre todo los primeros, finales de los 70, primeros 80 y tal, Miguel Roca era el hombre de Convergencia en Madrid, y por tanto sí que tenía, a través de Miguel Roca, Pujol tenía importancia, y dentro del partido
había una cierta competencia, pero había una superioridad clara de Pujol. Y es en este proceso yo diría que es el origen, obviamente, de nuestra era democrática. Totalmente, Y es de donde parten todos los males de ahora. totalmente, así es. Ya hay gente que lo avisó. Déjame que te lea algo. No sé, Déjame que te lea. yo estoy entre ellos, ¿eh? No te creas. Sí, lo sé, lo sé. Pero, Pero déjame que te lea de... primero leo y luego le pregunto a la audiencia a ver si saben quién es. sí, sí. Dice alguien, sé muy bien que ahora no se proclamará el Estado catalán ni la República Federal Española, ni los partidos lanzarán sus militantes a la calle, ni los responsables de todo cuanto sucede morirán por Cataluña. Nada de eso. Lo que se hará, y ya ha empezado estas últimas semanas, es querer hacer olvidar las actitudes irresponsables de los mismos que ya han hecho fracasar nuestra autonomía y el enfrentamiento con España. Y por esto, la actitud de los autores de esta situación es imperdonable. Dime en qué año se escribe esto y dime quién fue. Bueno, aquí hay un poco de trampa, pero te lo he adivinado antes, porque lo hemos hablado. Esto es del año 81, supongo, más o menos, 82, y es la carta que le escribe Tarradellas al director de La Vanguardia, Horacio Sáez Guerrero, que es una carta privada, pero que después, en un momento dado, se hace pública porque alguien le llega. Dice esto y muchas más cosas. Era un visionario en este párrafo y en otro. Es un visionario. Tenía todos los datos, tenía toda la experiencia y sabía lo que era el nacionalismo, porque lo había visto en los años 30 en la República, y además él lo era, un nacionalista. Pero después, en su estancia en Francia, se fue convirtiendo en un nacionalista, como un nacionalismo a la francesa, un nacionalismo francés. Un poco, hemos visto antes lo que era el nacionalismo romántico, historicista alemán, y lo que era el nacionalismo francés. Y él era un nacionalista, de hecho era un nacionalista francés. No solo Tarradellas, claro, hay vídeos por ahí rulando por redes y tal de Espiñar, por ejemplo, donde hace una radiografía de lo que va a pasar. Y lo dice. Pero claro, bueno, pues como Espiñar... Sí, no tenía autoridad para esa autoridad que tiene Tarradellas. Sí, ¿no? Bueno, hay más gente, ¿no? Sí. Como José María Gil Robles, Sí. el propio Manuel Fraga. Sí. Pero también venía de donde venía, por lo tanto... Pero es que vamos a ver, Pujol tampoco engaña, ¿eh? Pujol, en el discurso de investidura, en un momento dado dice: yo soy un nacionalista. Si soy investido presidente, haré un gobierno nacionalista. Y el partido que lo sostendrá es un partido nacionalista. Era claro lo que decía. No decía un nacionalismo francés, decía un nacionalismo basado en la lengua, porque después se refiere a la lengua, nuestra lengua y nuestra identidad. Muy poco después de esto que he dicho de soy un nacionalista, dice: nuestra identidad nacional está seriamente amenazada y tenemos que hacer todo lo posible para protegerla. Y este gobierno hará una política para protegerla. Por lo tanto, allí ya anunció, fue apoyado... el FEPAIS... No, esto era ya construir la nación. El FEPAIS era antes. O sea, antes Pujol, sobre todo a través de su instrumento que era Banca Catalana, pues FEPAIS era pues hacer una enciclopedia catalana, proteger una colección de libros, por cierto, muchos de izquierdas, en edición 62, proteger pues otros aspectos culturales y sociales de Cataluña, digamos, subvencionarlos. Esto era para el FEPAIS, porque todavía no podemos hacer Estado o hacer nación en sentido identitario, hacer gobierno, Generalitat, porque vive Franco y estamos en una dictadura. No lo podemos hacer, pero sí que podemos hacer lo otro. Para ir construyendo una base social, cultural, ¿no? Incluso económica, ¿no? De empresas pues, adictas, tal.
Y esto lo va haciendo en los años 60 y 70, de manera clara. Por lo tanto, tú sabes que hay una corriente de idea que dice que los nacionalistas, es lo que hablábamos un poco antes, no quieren la independencia, que lo único que quieren es apretar o presionar para conseguir más dinero, más autogobierno y tal, pero que realmente no quieren la independencia. Parece que Pujol sí, que yo creo ¿no? que Pujol y buena parte de Convergencia, y desde luego toda Esquerra Republicana, sí, quería llegar a la independencia. Ahora, cuando ves que aquello eres débil y lo que tienes que hacer es otra cosa, más inteligente, más sutil, que es lo que después le llamó la construcción nacional. El national building que dicen los anglosajones, pues la construcción nacional. Y para la construcción nacional, ¿qué hizo? Varias cosas, algunas, me olvidaré de alguna, pero te digo las principales, a mi entender. Primero, dividir a los catalanes en catalanistas, porque no se utilizaba la palabra nacionalista, catalanistas y españolistas, ¿no? Y por tanto, quien no estaba de acuerdo en su política de construcción nacional, era un españolista, por tanto, y quedaba descalificado. Después, los partidos igual. Estaban los partidos catalanistas, los que tenían su sede central en Cataluña, básicamente entonces eran Convergencia, Unió y Esquerra Republicana, y los que tenían su sede central en Madrid, que era el PSOE y el Partido Popular. Entonces, unos son partidos catalanistas y otros partidos sucursalistas, porque son sucursales de la central que está en Madrid. Esto fue un bombardeo constante en los años 70, en los años 80, en los años 80. Tercero, unos medios de comunicación públicos de la Generalitat que son instrumentos absolutos de esta construcción nacional. Está la radio, Cataluña Radio y TV3. La influencia, sobre todo de TV3, es brutal. Por dos razones. Una primera, porque es una buena televisión, técnicamente es una buena televisión, no tenía que envidiar nada a televisión española, muy cara, naturalmente, pero tiene corresponsales por el mundo. Y después, en todos los programas hay propaganda nacionalista. O sea, no es que en las noticias, en los noticieros, pues sean a favor del gobierno, que esto lo hacen todos, también lo hacía Televisión Española y también... No es esto, es que cualquier programa, o sea, no sé, programa para niños, para cocina, la cuina catalana, para niños también le enseña no sé qué. Los empiezan a hacer con mucho éxito al cabo de ya un tiempo, la segunda mitad de los 80 o así, culebrones, ¿no? O novelas de estas series que cada de esto, pues, ¿qué es? Naturalmente pasan en Cataluña, en la cual todos hablan catalán, todos. O sea, no es un reflejo de la sociedad, y sí, de la sociedad catalana. Pues es una que pasaba mucho en la barra de un bar, no sé, todos los que entraban hablaban catalán, los camareros, los clientes. Era un poco raro aquello. Y no ibas por Cataluña en aquella época, e incluso ahora. Y entonces sí que salía de vez en cuando, podía salir uno que hablara castellano. Entonces, normalmente era un señor mayor que decía a sus nietos: chicos, qué suerte tenéis vosotros, porque mira, yo llegué a Cataluña, o sea, el inmigrante, que venía de otras partes de España, ¿no? Llegué yo aquí y sin saber catalán, y qué mal me ha sabido. Vosotros tenéis aquí la suerte de que os enseñan catalán y podéis hablarlo, y yo no supe cambiar mi lengua y lo lamento, un señor ya mayor. O bien salía un guardia civil y siempre hablaba en castellano, ¿eh? O sea, esto que estaba dando un mensaje
un mensaje así un poco encubierto de cuál era la Cataluña y qué era lo que se debía hacer y quién era el buen catalán y quién el mal catalán, ¿no? Entonces, todo este tiempo de los años, pues ya, después está la influencia de la prensa también, etcétera, pero ese tiempo, años 80 y 90, se da esto. Y al final de los 90, en el año 98, si no me equivoco, se da la llamada Declaración de Barcelona, que la hacen y inician una serie, después será en Bilbao, creo, en Vitoria, y después en Galicia, el Convergencia, el PNV y el BNG, pues alguna declaración conjunta en que dicen que los pueblos catalán, vasco y gallego son soberanos. Y soberanos quería decir, a diferencia de independientes, quería decir que la soberanía estaba en ellos y cuando quisieran la utilizarían y ejercerían el derecho de autodeterminación. Todavía no lo hacemos, pero tenemos derecho a esto. Esas declaraciones, esa declaración en sí es constitutiva de delito. No, porque es una declaración. Libertad de expresión, un partido, aquí tenemos un sistema democrático en que los partidos pueden, y a mí me parece bien, que los partidos pueden, vaya, en fin, respetando el Código Penal, la Constitución y tal, pero precisamente a partir de la Constitución pueden mantener ideologías contrarias a la Constitución. Contrarias a la Constitución. Siempre que esa idea contraria se vaya a querer ejecutar vía la Constitución, sí, mecanismos. Sí, exactamente. Por mecanismos de reforma, pero estos son procedimientos, digamos. Procedimientos pero el contenido sí que pueden decir. Y por esto Esquerra Republicana siempre ha dicho que era un partido independentista. Y Batasuna, antecedente de Bildu ahora y tal, siempre lo ha dicho también. Convergencia y PNV eran más ambiguos, tal, fuerismo, el no sé qué, el otro autonomismo, más competencias, pero nadie puso en cuestión que nosotros podemos decir, nosotros queremos la independencia y separarnos de España. Nadie. Entonces, por tanto, esta declaración no tenía reproche de inconstitucionalidad, no podía tenerlo, pero ya, claro, aquello de hoy paciencia, mañana independencia, es que ya empezaban a estar un poco impacientes, ¿no? La paciencia se estaba acabando. Y por esto, en Cataluña, empieza a crecer Esquerra Republicana en esta época, que era un partido muy minoritario, pero a partir de las elecciones del 2000, pues empieza a crecer. Lo que baja Convergencia, sube Esquerra. Hay una especie de compensación. Siempre relacionado con quién es más independentista y quién está haciendo más por la independencia. Exactamente. Y después se crea en Cataluña, por último, en esta etapa de construcción nacional, un fenómeno que va ligado a lo que he dicho antes de la televisión y tal y cual, y de españolistas, que españolistas se convierten en un insulto, que no, el que dice, no, yo soy español, no, yo soy español, yo soy español, tengo carne de identidad que lo pone, vivo en España y tal. Esto empieza a ser mal visto socialmente, a través de la televisión, etcétera. Me he olvidado también la escuela. La escuela se adoctrina mucho, hay un cambio, como se exige a los profesores que hablen catalán, la inmersión lingüística total, contraviniendo, a mi modo de ver, la ley catalana del año 83, la ley de normalización lingüística, pero ya todo se hace en catalán y queda la de esto como una lengua, el castellano como una lengua extranjera, como si fuera el inglés, pues no solo el castellano, pero dentro de la escuela se hablará siempre en catalán. Se quiere crear que lo correcto es ser catalán, y te encontrabas
Pues gente, la verdad es que yo siempre he hablado catalán, porque de familia, mis padres, mis hermanos, y yo con mis hijos y mis nietos sigo hablando en catalán, pero amigos que hablaban castellano, pues te empiezan a hablar en catalán porque bueno, pues creen que lo correcto es esto y tal. Y se crea este fenómeno que se ha dicho de la espiral del silencio. Es decir, se crea un fenómeno muy típico de épocas cambiantes en las cuales lo que se dice después se llamó políticamente correcto. O sea, hace ya muchos años se llama políticamente correcto. Es decir, la gente no se atreve a decir lo que piensa, sino que dice lo que piensan los demás, porque si no cree que quedará mal, que será marginado de la sociedad. Y por tanto, esto, que es profundamente antidemocrático, pues no crea, a la gente le es difícil decir lo que uno cree, porque no quiere, lógicamente, no quiere ser marginado en la sociedad, ¿no? Entonces, todo este fenómeno de construcción, con la construcción nacional, es todo esto mezclado, ¿no? Este fenómeno de construcción nacional Sí. solo se puede hacer si tienes competencias, si Claro. te las otorga el Estado. Claro. En este contexto, Pepe lo llama, por ejemplo, el proceso de la España autonómica, ¿no? De cómo se empiezan, sobre todo, cómo está estructurado todo ese proceso. Sí. Donde hay una primera fase. Sí. Llevo todo el fin de semana con la lengua de Trump. Nada. Donde hay una masiva entrega de Sí. competencias. Sí. Tú has hablado de educación. No hemos hablado de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, Sí. su órgano Sí. policial, por Sí. decirlo de alguna manera. Has hablado de las televisiones públicas Sí. autonómicas. Sí. Eh, Sí, bueno, no, muchas. O sea, vamos a ver, lo que se establece en la Constitución es básicamente dos grandes tipos de comunidades autónomas. Por unos tienen ya muchas competencias y otras menos. Se tendría que hacer, alguna subdivisión más, pero ya la Constitución dice que Cataluña, País Vasco y Galicia tienen la autonomía sin decir nada. Y otras pueden llegar a tenerla. Lo que decíamos antes de Andalucía, que es la primera, y se junta a tener las mismas competencias que estas tres. Y después Valencia y Canarias por otro sistema que no vale la pena entrar, pero Valencia y Canarias también. Las demás quedan con pocas competencias, las que le permite el artículo 148. Y las anteriores que he dicho, empezando por las llamadas históricas, que históricas no salen en la Constitución, pero estas tres tienen un techo de competencias que es que no pueden tener las que tiene el Estado, que están aseguradas en el 149. Esto va muy rápido. O sea, Cataluña y País Vasco rapidísimo. Finales del 79 ya tienen estatuto. Tarda un poco más Galicia, pero ya el 83 todas las comunidades autónomas tienen estatuto. En febrero del 83. Hasta Madrid, exacto. El Estatuto de Madrid es del febrero del 83, junto con otros tres. O sea que en época de UCD ya se aprueban todos los estatutos. Pero siempre todos esos estatutos que vienen detrás del catalán, el gallego y el vasco, sí. Inferiores en autogobierno. Muy poco inferiores. Los otros que he dicho, Andalucía, Canarias y Valencia, pues muy poco. Son prácticamente idénticos que a los tres primeros. Los otros sí, los otros tienen mucho menos. Y llega un momento que esto se convierte además en disfuncional, porque se puede decir, hay un Estado central, una administración central del Estado para 10 comunidades autónomas y
pero que no puede entrar en otras 7 y tal. Los dos grandes partidos españoles, el PSOE y el PP, llegaron a un acuerdo histórico, que para mí es un punto central del desarrollo autonómico. El año 92 hacen un acuerdo, los acuerdos autonómicos, en que establecen un plan por 2 vías, un plan para que todas las comunidades tengan las mismas competencias. Y entonces llegamos a cuál es el modelo, nos estamos preguntando cuál es el modelo territorial de Estado, porque es raro que en un país pues unos tengan más competencias, otros menos, no sé qué, tal y cual. Entonces se puede empezar y hasta desde el 92 hasta el 2002, más o menos, 2001-2002, pues se igualan competencias, con lo cual llegamos ya a tener un modelo de Estado que es el federal, que es en el que prácticamente seguimos estando, pero es el que se logra prácticamente en 2000, a partir de los acuerdos del 92, el año 2002. De manera, pasar de una cosa a otra no es fácil. No es fácil pasar de un Estado hipercentralizado, como era el español tradicional, pero todavía más acentuado con el franquismo, porque el Estado crece mucho, a un Estado tan descentralizado no es fácil. Y yo creo que se hace bien. Yo creo que se hace sustancialmente bien. Pues entonces hacer críticas puntuales, ¿no? Como puede ser Aun viendo lo que ha pasado después. Viendo lo que ha pasado después, yo creo que también, porque el punto que supongo que me estás preguntando de esta manera maliciosa es la educación, ¿no? Básicamente. La educación ¿Qué más? y luego también que eso tiene un problema. Si igualamos al alza todos, el autogobierno acaba siendo lo que acabamos de facto siendo un Estado federal. Sí. Y además, cuando luego llegaremos a 2006, pero que se inventa la palabreja asimétrico. Bueno, esto será, sí. Claro, bueno, porque realmente no quieren ser iguales. Claro. Quieren ser más. Sí, me he dejado un punto. En estos acuerdos del 92 que hacen PSOE, PP y Gobierno del Estado, los suscribe, que es Gobierno del PSOE, no quieren suscribirlos ni Convergencia, ni el PNV, ni Izquierda Unida. Ya se apunta que la izquierda quiere una especie de plurinacionalismo y tal. La Izquierda Unida de Anguita no lo suscriben. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué problema hay más que unas u otras competencias? Hay un problema básico de deslealtad respecto a la configuración territorial del Estado. O sea, los partidos nacionalistas, yo diría que casi por naturaleza, ¿no?, por esencia, son partidos desleales. Y la deslealtad implica, pues, empezar a no cumplir ciertas leyes. En Cataluña, notoriamente, la ley de política, las leyes lingüísticas, una del 82 y otra del 98, y después, bueno, que no asisten a determinadas reuniones de coordinación general, etcétera, etcétera. Ahí hay, en esta articulación como Estado federal, hay un punto o dos que fallan. Uno es la existencia de un Senado. O sea, si se quiere, el Senado que está en la Constitución habla de Cámara Territorial. En realidad no lo es, lo sabemos porque lo votamos, pues cada provincia vota, tal, un sistema electoral distinto que el Congreso, si no saldrían cámaras muy parecidas, pero no es propiamente un Senado territorial, un Senado de segunda lectura de las leyes que nunca decide y tal, y por tanto un Senado muy débil. Entonces, si se hubiera convertido el Senado en una Cámara territorial que hubiera tenido un poco al modo del Senado alemán, lo cual comporta también un sistema de elección muy distinto, pero un lugar donde los gobiernos autonómicos se hubieran
negociado, entendido, hecho propuestas, ¿eh? También intervenido en determinadas leyes estatales. Ahí yo creo que se hubiera culminado el Estado federal. Pero esto no se hace en absoluto. Y otro aspecto fundamental de un Estado federal, cuando es un Estado social sobre todo, pues es la coordinación y la cooperación, sobre todo la cooperación entre, en este caso, comunidades autónomas y de estas comunidades con el Estado. Se hacen cosas de esto, ¿eh? No, hay. El ministro Jordi Sevilla, ministro de Zapatero a partir del 2004, intenta acentuar todo esto y no lo logra y lo pasan a administración, a otro ministerio. Este es un fallo. Y después hay otro que tiene carácter no jurídico sino político, que los partidos, cuando el PSOE tiene mayoría absoluta, esto no, pero a partir de que el PSOE ya no tiene mayoría absoluta, ni el PP tampoco, para tener mayorías gubernamentales necesitan el concurso de otros partidos. ¿Y cuáles son estos otros partidos con una cierta potencia? Les es difícil Izquierda Unida, porque es un partido a la izquierda, solo puede pactar el PSOE, y cuando pacta, que es el 2000, pierde por mayoría absoluta, con lo cual... pero el PP, el PSOE primero en el 93, después el PP y después pactan con estos partidos que les ponen condiciones. Y claro, estos partidos que gobiernan en País Vasco y en Cataluña. Y estos partidos no piensan en intereses generales, piensan en sus propios intereses. Y el pacto consiste, como ahora los pactos que ha hecho Sánchez con ellos, bueno, los de ahora son mucho más exagerados, muchísimo más exagerados, pero lo que les piden es más competencias, más diferenciación, más poderes, en fin. Le están pidiendo un referéndum. Y ahora un referéndum, Si me permites, y ahora en el caso de Cataluña amnistía, en fin. si me permites, decías, bueno, pues se piden cosas como mucho más locas, ¿no? Mucho más... Sí. Claro, pero es que ya se les había dado todo. Sí, Entonces, es que ya no había más. O sea, no había más. si vamos a mirar, no, sacan después una lista que son cositas pequeñas de competencias que de hecho ya se tienen, no las pueden tener, pero no tienen. Entonces, claro, tienen que dar el salto, y entonces, claro, unos partidos que gobiernan en España dependientes de estos partidos nacionalistas es algo que ha hecho mucho daño desde los años 90, si no antes. Y es algo que ahora hace muchísimo más daño. Lo que has dicho tú, Lo estamos viendo. que la gobernabilidad de España Sí, depende de los Sí. 1,5 millones sí, de votos, 2 millones, Sí. en el caso de tal de Junts, lo que era Sí. conferencia, sí, y de los 300.000 del PNV. sí, sí, Por lo tanto, ellos Sí. piden, sí, gobierno central, sí, llámese Aznar, Sí. llámese González, Sí. llámese Rajoy, Sí. llámese quien se llame, sí, cómo se tienen que soportar Sí. en ellos, sí. tan Tienen que... como ellos reciben, Sí, las demás comunidades autónomas Sí. dicen, Sí. oye, yo también. sí, sí. Y esto no es un sistema, quiero decir, o sea, no es un sistema viable. No es un sistema viable si Si partes del principio que los que no pueden pactar son el PP y el PSOE. Porque claro que podrían pactar determinadas cuestiones. Yo no digo que hagan en el extremo gobiernos de concentración, hay uno en Alemania ahora, o otros, o ha habido muchos en Alemania, o varios en Alemania en los últimos 20 años, pero no digo ya gobiernos, gobiernos de coalición, que entre un partido, los dos partidos formen parte del gobierno, sino por lo menos llegar a acuerdos, porque desengañémonos, hasta ahora que está Zapatero, que no se sabe en qué posición está, pero el PP y el PSOE, y esto es lo que sucedió yo creo el año 2000, 2004, son partidos relativamente parecidos. O sea, hay diferencias, ha habido diferencias,
pero relativamente parecidos entre lo que es un liberalismo conservador y lo que es una socialdemocracia al modo clásico, tal, pues cada vez se fueron pareciendo más. Nadie es partidario de acabar con la escuela pública, de acabar con las pensiones, de acabar con la sanidad pública. Los dos, exactamente. En el fondo, Claro. muchos del PP se creen, no, es que vamos a un partido socialdemócrata. No, exactamente. Y hoy, Pues, sí, hoy, si me apuras. sí, sí. Y hoy No hay ninguna diferencia. y hoy igual. Pero lo que pasa, bueno, entonces ya dejemos lo de hoy, acabamos con el de hoy, ¿no? No vamos, pero estamos que ya se apuntaban maneras, dijéramos, en estos últimos 2000, sobre todo 2000, 2004 y sobre todo a partir de que el PSOE gana las elecciones del 2004. Por sorpresa, ojo, por sorpresa. Aquí sabemos mucho de esas. Aquí ya lo sé que habéis hecho vuestros reportajes magníficos, sin duda. Si me permites, paramos un poquito. Ahora Sí. que llega, Vale. huele a azufre, como decía, Muy bien, sí. como decía Chávez. Muy bien. Llega Zapatero. Sí, Paramos un poquito Sí. Y continuamos enseguida. Vale. Retomamos con Zapatero. perfecto, muy bien. Pues, Francés, llega Zapatero. Sí, Llega Zapatero y hay como una especie de revitalización de unas políticas con unas cargas ideológicas mucho mayores. sí, Dentro de ese contexto donde ya el gobierno estatal tiene unas cargas ideológicas muy grandes, tanto en feminismo, sí, en conciencia con el medio ambiente, sí. memoria Memoria histórica, histórica, sí. también. Estatuto de Cataluña. También llega Sí, ese refuerzo de esas ideologías Sí. también en los nacionalismos periféricos, los regionalismos periféricos que Sí. se llamaban antes. sí, Y se negocia un nuevo estatuto. ¿Era necesario ese nuevo estatuto? No, reformulo la pregunta. Sin mala idea, ¿era necesario ese estatuto? No, este estatuto fue el precio que puso Esquerra Republicana para apoyar a Pascual Maragall, al PSC, entonces presidido por Pascual Maragall, para las elecciones de 2003. Es decir, las elecciones del 2000, el PSC tenía un complejo justificado. Desde el año 80 nunca había ganado unas autonómicas. En las generales siempre ganaba, en Cataluña, siempre ganaba. Y en las locales, más difícil saber cómo gana, depende del municipio, pero en los grandes municipios, sobre todo de áreas industriales, arrasaba. Entonces, pues Pujol le ganaba siempre. ¿Por qué? Porque buena parte de los votantes del PSC no iban a votar. Las autonómicas, esto es uno de los votantes del PSC, no eran muchos, no eran catalanes de origen, de 7 apellidos, sino inmigrantes en el sentido de que eran obreros, tal, ¿no? Entonces, estos, pues votaban a Felipe cuando eran las generales, todos lo tenían claro. Votaban al alcalde de su pueblo, sobre todo si era de los suyos, que muchos eran de los suyos, y de su origen, quiero decir. Pero no en las autonómicas, pues no, porque también los candidatos que presentaba el PSC eran muy parecidos en lo que decían a los de Convergencia, ¿no? Raventós. Es verdad que hablábamos también con lo que hacía Convergencia, lo que hacía Esquerra, ¿no? Sí. Que tenían el hombre, una cosa era la política en Cataluña y luego tenían su hombre en Madrid. Sí. Pasaba también con el PSC. Pasaba también con el PSC, pero el candidato que presentaban en Cataluña siempre era un candidato muy nacionalista, queriendo arrastrar a un sector de Convergencia. Nunca lo consiguieron. Y entonces llega Pascual Maragall a presentarse en las elecciones del año 2000, ¿no? 99 o 2000, autonómicas, con todo un pasado glorioso, que es la transformación brutal de Barcelona, porque Barcelona cambió
con el ayuntamiento socialista cambió brutalmente y concretado en las Olimpiadas, el éxito de las Olimpiadas, todo ligado. Todo este paquete, Maragall era una primera figura. Y entonces en las elecciones estas del año 2000 gana por votos Maragall, pero no gana en escaños. Y en escaños, pues entre Convergencia y Esquerra, pues ganan. El PSC se plantea decir, bueno, pues o pactamos con Esquerra Republicana o nunca tendremos la Generalitat. Y en estos años, del 2000 al 2003, que son las elecciones siguientes, o del 99 al 2003, que son las elecciones siguientes, pues empiezan a pactar en dos cuestiones. Una primera muy rápida es que tienen grupo parlamentario conjunto en el Senado. PSC y Esquerra Republicana, e Iniciativa, que había quedado como partido pequeño, antiguo Partido Comunista, el SUC, que había, y segundo, pues que hay que hacer una reforma del estatuto, una reforma del estatuto. En los sondeos de este periodo de 2000 de 99 a 2003, en los sondeos se ve que Convergencia ve que ella va bajando y Esquerra va subiendo. Entonces Artur Mas, que era el destinado a ser el candidato, a sustituir a Jordi Pujol, dice, no, si yo no estoy por una reforma no es nada, hay que hacer un nuevo estatuto. Bien, ninguno sabía de lo que hablaba. Yo soy testigo porque estaba por allí. Y entonces empiezan a pedir informes a unos y a otros y tal, para ver, y lo puedo decir desde la independencia, que a mí nadie me pidió un informe. Se hicieron 2 o 3 libros con estos informes, eran todo cosas más o menos vagas, etc. O sea que en las encuestas la gente que quería un nuevo estatuto era nada, era la 20ª aspiración que tenían los catalanes. O sea que en realidad no. Pero, bueno, en el 2003 gana, no, Artur Mas es el primero, después PSC y después Esquerra. Pero sumando los votos de Esquerra y los diputados de Esquerra y los del PSC y los de Iniciativa ganan a Mas. Y entonces, pues Pascual Maragall es proclamado esto con el peaje brutal de que tienen que hacer un nuevo estatuto, que no tienen ni idea de a dónde van, y segundo, bueno, un nuevo estatuto y nuevo gobierno, y gobierno de coalición. Y se forma el gobierno tripartito de coalición. A Artur Mas no le quedan más cachavas que entrar, porque se han metido los tres en una carrera por ver quién es más nacionalista. Exactamente, entonces... Y no se puede quedar descolgado, por lo tanto tiene que tragar con tiene que tragar con esto y, bueno, y quedar en la oposición. Entonces, claro, el Zapatero, que no preveía ganar las elecciones de 2004, ni los sondeos le daban, se producen los hechos del 11 de marzo, las bombas de Atocha, que tú conoces con mucho detalle y habéis hecho un gran reportaje, y pues gana y se encuentra con la patata caliente, de decir, y ahora tengo que hacer un... Pero ya se anuncia allí, Zapatero yo creo que entraba con relativamente pocas ideas en el gobierno, pero allí ve una y es, ¿podemos justificar un pacto con los nacionalistas? Porque en Cataluña el PSC se ha adelantado y ya lo ha hecho. Pues, y empiezan y entonces dice, bueno, ya que tenemos esta patata caliente hay que tragársela. Y entonces, pues, hacer un estatuto. La patata caliente, permíteme, que venía además mucho más caliente por lo que había pasado con Carod Rovira. Sí, claro, al poco de esto, Carod Rovira se entrevista con ETA en el sur de Francia, muy cerca de la frontera con Cataluña y la frontera con España, quede claro. Y entonces pacta
que no tiren, que no maten, no pongan bombas en Cataluña. Y ETA cumple, no hay más bombas en Cataluña. En paralelo, Zapatero estaba negociando. Estaban negociando con ETA y tal. Bueno, pero claro, se sabe lo de Carlos Rovira, no sé cómo, pero salta la noticia y Maragall tiene que cesarle como vicepresidente, ¿no? Y también es una primera fricción. Pero bueno, se supera esto. Los intereses de los dos era formar este gobierno, hacer el estatuto. Se hace un estatuto pésimo que se envía a Madrid al Congreso, bueno, inconstitucional por todos lados. Habría que repasarlo para ver cómo era, pero era tremendo, tremendo. Y después, bueno, y en Madrid, pues el Parlamento ya ellos pactan. Curiosamente, Zapatero con quien pacta al final es con Artur Mas, no con Maragall, con el cual no se entiende. No se entiende porque Maragall le explica unas cosas que él no entiende y prefiere pactar con Artur Mas, y con Artur Mas llegan a establecer, bueno, esto en el Parlamento lo cambiaremos, tal, no sé qué, y bueno, y queda un estatuto que no innova casi nada, y en lo que innova es inconstitucional. Lo reenvía, afortunadamente el PP lo reenvía al Tribunal Constitucional, y el defensor del pueblo, que era Enrique Múgica, también lo reenvía, y bueno, interpone para que el tribunal dé su parecer, y bueno, tarda mucho la sentencia, pero hasta 2010 se produce una sentencia que toca pocas cosas del estatuto, interpreta muchas otras para decir que esto es constitucional, pero algunas de las que toca son cruciales. El estatuto decía poca cosa, armaba un lío con las competencias y tal, pero una de las cruciales, de las más cruciales, de la que se habló poco, es un cambio en las competencias. Es decir, hay un tipo de competencias que el Estado hace las bases y las comunidades autónomas tienen que desarrollarlas. Y en este caso, el Estatuto de Cataluña, en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, interpretando lo que dice la Constitución, dice, no, en estas bases también nosotros tenemos que entrar y establecer y participar en la elaboración de estas bases. Esto lo declara inconstitucional, más 17 puntos más, entre otros que el catalán tenía prevalencia sobre el castellano y no igualdad, como había dicho siempre el Tribunal Constitucional, y por tanto ahí esto va al Constitucional, y a la sentencia del 2010 produce gran escándalo en Cataluña, no porque se haya cargado muchos artículos, porque hay 200 artículos de la Constitución, el PP pone en cuestión unos 100, como un centenar, y el tribunal admite, que me parece que son 14, que tienen algún reparo de inconstitucionalidad. Por tanto, no es que sean tantos, pero se utiliza desde el punto de vista del nacionalismo para decir que, bueno, que el Tribunal Constitucional es un tribunal español, vendido, etcétera, 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 ¿no? Lo llaman Lauza. En todos, exactamente, ahora lo llaman lawfare. En este periodo también de tripartito se produce la campaña del España nos roba. O sea, primero España nos roba diciendo una mentira, pero la dice el mismo conseller catalán, Mas Collell, que hay una diferencia de 16.000 millones de tal, no sé qué. Después hay un economista serio que es Ángel de la Fuente, que hace los números y dice no son 16.000, son 4.000, y en cualquier estado federal, y hace comparaciones con otros, pues una diferencia de 4.000 de un estado, de una comunidad autónoma rica a una pobre, o de un lander, o de un tal, a uno pobre, es lo normal, porque como si coges un barrio de ricos, pues el IRPF
pues sacas más y tal, y no estás discriminando, ¿no? a esto. Entonces, al final, Mas-Colell tiene que corregir, mira los números, al fin y al cabo es un catedrático de economía y no puede desprestigiarse excesivamente, y dice no, tienes razón, estaba equivocado, hay varios sistemas para calcular esto, tal. Entonces, bueno, pasamos a la etapa del procés, porque el procés... Sí, ahí se llevan un varapalo ellos porque se les tumba, sobre todo, esos, lo que dices tú que es clave, que son esos artículos más identitarios, ¿no? Esos artículos más... Pero quedaban pocos de identitarios, porque muchos ya en el Congreso los habían. Lo que Guerra dijo, nos hemos cepillado. Hemos pasado el cepillo, como un carpintero. Ahora se dice, no dijo, nos hemos cepillado. Hemos pasado el cepillo, o sea, hemos cambiado algunas cositas, ¿no? Lo hemos perfeccionado y tal. Que ya era el acuerdo que tenían con Convergencia, además. Tenían Artur Mas y Zapatero, ¿no? Por tanto, ahí hay engaños por todas partes y versiones que se dan ahora que son profundamente equivocadas respecto de lo que pasó. Llega, como decías tú, que es lo que es ya Procés puro y duro, Sí. que viene, marcha Zapatero después de la crisis, entra Rajoy, Sí. entra con el poder, Sí. porque si me equivoco, nadie en democracia ha tenido tanto poder como Rajoy. No, tenía Y era González. 202. Sí, bueno, pues sería comparable a... Pero más... Sí, supongo que dices que tiene más poder. Sí, claro, sí. Los gobiernos regionales, alcaldías, nadie había aglutinado tanto poder. Sí. Y es en esa época de la que hablabas de comienza el España no roba. Sí. Comienza el España no roba, España no roba. Sí. Y empiezan a salir ciertos casos de corrupción. El famoso 3%, Sí. bueno, era el 3, era el 5. Bueno, o 7. Y se llegó al 7. Y yo llegaba a escuchar un día de movidas. O sea, ¿tú crees que esos casos de corrupción también se empieza a señalar a la familia Pujol? Son es el detonante para ese último acelerón de Rajoy. De esa irse, el independentismo. Del independentismo. Para echarse al monte ya directamente. No puedo decirlo, la verdad, no tengo datos ni razones para poder decirlo. Seguramente es un factor. Pero otro factor es que ya lo que decíamos antes de paciencia e independencia, la paciencia se había acabado del todo, porque ya dices España no roba. Después, con la crisis en España, fijaros, España están a punto de estar, ¿cómo le llama aquello? Como estuvieron Irlanda y Grecia, de estar quebrados, estados quebrados. Fijaros, España es un país en decadencia, no sé qué. Todo esto va creando este clima de enfrentamiento y decir, nosotros no somos España, nosotros lo haríamos muy bien, nosotros ganaríamos y tal. No tienen en cuenta cosas absolutamente obvias, que decir, que no estarían en Europa. Oiga, que si usted la independencia, si usted se declara independiente y nadie se lo impide, o sea, España no se lo impide, pues usted no está en Europa. Y si no está en Europa, las cosas no le pueden ir muy bien. No tiene ni los préstamos del Banco Central Europeo, ni tiene las ayudas, ni tiene las políticas y tal. Ni muchos catalanes son europeístas, quiero decir, y por tanto, oye, nos vamos de Europa, yo no quiero la independencia. Bueno, cometen enormidad de errores, y bueno, la culpa, claro, Convergencia tiene al frente una persona que no es técnicamente bueno y era un buen parlamentario, que es Artur Mas. Pero Artur Mas, yo creo que no es un nacionalista, no cree en la independencia, es vagamente nacionalista, pero no cree en la independencia ni cree que sea algo bueno. Artur Mas, durante su época de gobierno, lo que intenta es aplicar las políticas liberales que se dictan desde Europa, lo que se llamó el austericidio y todas estas cosas, que son las mismas que aplica Rajoy también. O sea, que están de acuerdo en esto
y cuando le empiezan a decir que fuera, que Artur Mas no sé qué, pues da este giro, y el año 12 convoca unas elecciones pensando primera gran manifestación a favor de la independencia, cuando Artur Mas está pidiendo un concierto económico como el vasco, pensando que no se lo darían, por supuesto, pero que pasaría 4 años manteniendo a los suyos sin reivindicar otra cosa que el concierto. Pero no, la manifestación no dice queremos un concierto, dice queremos la independencia, la soberanía de Cataluña, no sé cómo la lema, no recuerdo exactamente cuál es, pero están pidiendo la independencia. Él cree equivocadamente que aquellos que piden esto son los suyos y que si disuelve, porque a todas estas políticas de liberales, dijéramos, y europeístas frente a la crisis, se oponía Esquerra Republicana, que lo tenía de socio. Por lo tanto, le impedían hacer su labor y su labor para hacer estas políticas. Dice, pues si ahora convoco elecciones, pues todos estos que están en la calle son míos y podré desembarazarme de Esquerra Republicana y puedo hacer las políticas que quiera. Grave error, porque Esquerra Republicana sube 10 diputados y él baja 10 diputados. Estos vasos comunicantes son típicos entre Esquerra y Convergencia. Y entonces, pues ya puestos en estas, dice, pues yo más nacionalista que nadie. Y a través de una ley que después no es constitucional y no puede hacer, pero convoca un referéndum, entonces hace un pacto con Rajoy diciendo no, lo convocarán solo las asociaciones y por tanto no tendrán ninguna validez. Pero él sale por la noche del día del referéndum, ha votado no sé qué, el 40% de catalanes, 90% a favor de la independencia y por tanto hemos ganado el referéndum, con lo cual también Rajoy dice, se siente estafado, se siente, dice, este me había hecho una cosa y está haciendo otra, no me fiaré más de él. Pero Rajoy dice que no hubo. Ya, Rajoy dice que no válido, claro que no es válido, evidentemente, claro. Claro, referéndum no es esto, ¿no? Y entonces se produce, bueno, esto es el 13, en enero del 13, después de estas elecciones de Mas, que Mas pierde tal, en enero del 13 el Parlamento de Cataluña hace una declaración diciendo que la soberanía está en el pueblo de Cataluña. O sea, aquello que se había dicho en la Declaración de Barcelona del año 98, lo pasan a la Declaración de la soberanía está en el pueblo de Cataluña. Claro, esto en fin, choca frontalmente con la Constitución, que en el artículo 1.2 dice la soberanía está en el pueblo español. Es evidentemente ya un gesto nacionalista y ahí empieza, yo creo que la gran característica del procés, que empieza entonces, pongamos del 12 hasta hoy, porque el procés dura, el procés sigue, hasta hoy, la característica más es que en Cataluña se desobedecerán las leyes. No haremos determinadas leyes, no haremos caso. Entonces, pues empiezan a declarar municipios independientes, tal, todo, y empieza pues todo lo que conducirá al año 17, y el año 17 pues ya es de manera descarada, el 6 y 7 de septiembre, pues el 6 se aprueba sin los procedimientos parlamentarios habituales y tal, pues se aprueba una ley que solo en su artículo 1 y 2 ya incumple flagrantemente la Constitución, flagrantemente, es decir, que los que lo hacían ya sabían que incumplían, voluntariamente lo hacían, ¿no? Y dicen que van a hacer unas elecciones en el plazo de un mes para un referéndum, independencia de Cataluña, el día siguiente, el 7, aprueban una ley de referéndum
y también inconstitucional, naturalmente no tienen capacidad, no tienen competencia Cataluña para hacerlo, y el día 1 de octubre pues convocan esto y se produce en todo este periodo la vulneración de las leyes es algo habitual, está el famoso... Los 2 días Sí, que decías del sí, 7 de septiembre sí, son brutales. son brutales. Cómo, Ya está. cómo llegan a retorcer ya Sí, no la Constitución, sí, que evidentemente sí, sí, se la fuman. sí, Es cómo llegan a sus sí, propias leyes, las que están sí. intentando. Claro, las suyas, sí, 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 sí. Cómo las Sí, retuercen, sí, sí. cómo se silencia Sí, sí. a los de Sí, Ciudadanos, ¿no? sí, Eran sí, los más guerreros en sí, aquel momento sí, sí, para parar aquello. sí, ¿Cómo se les silencia? sí, ¿Cómo se les calla? sí, ¿Cómo, sí, qué tintes tan autoritarios? sí. Entonces, claro, Pues, si queremos fundar una nueva nación, empezamos así. sí, sí, O sí. sea, No, no, quiere decir que la nueva generación será gobernada por autoritarios y saltándose todas las leyes y tal. Fíjate que en el mes de julio, o sea, hablamos de septiembre, pero en el mes de julio esto estaba anunciado ya, había unos sí, proyectos y hay 4 consejeros que dimiten. Y dimiten por esto, porque no quieren hacer esto. Y uno de ellos, porque además uno de ellos dice, hombre, yo ir a la cárcel por la independencia de Cataluña estoy dispuesto a hacerlo. Ahora que me toquen el patrimonio, porque le dicen, oiga, que aquí hará un delito de malversación y tendrá que devolver no sé qué. Dice que me toquen el patrimonio, esto sí que no. Quiero decir, o sea, está claro que saben lo que van a hacer, que lo han anunciado y que no se hace nada. Con perdón y con toda la modestia, yo el día anterior del 6 del 7 me tocaba escribir mi columna en El País y dije, mañana habrá un golpe de Estado legal, un golpe un golpe a la legalidad española, no sé cómo lo decía. Acababa así el artículo, previamente anunciado. porque es un golpe de Estado sin ninguna duda. O claro, es un golpe de Estado en el sentido de que quiere cambiar las reglas constitucionales, no en cosas pequeñitas, sino en cosas fundamentales sin pasar por el procedimiento de reforma. Y por tanto, claro, en la de famosa que se repitió entonces mucho, declaración de Kelsen, del gran jurista austríaco, en fin, del siglo más relevante del siglo XX seguramente, pues es un golpe de Estado, claro. Eh, Esos avisos los debió ver todo el mundo menos Rajoy también, pero en este caso ya no pudo mirar para otro lado. Pero podía interponer, aplicar el artículo 155 el día 8 Previamente. o previamente. Pero, y sobre todo después, empezar a tramitar esto. Y tarda hasta octubre, no lo hace, ¿no? Después el 1 de octubre. Este sí que es un error creo yo, que es un error de Rajoy. Reaccionó tarde y después todo se fue complicando y tuvo la relevancia penal de detener pues hasta desde el presidente de la Generalitat, que no se le detiene porque se fuga en coche a Bruselas, y algún otro también, pero sí que algunos que se quedaron, entre ellos Junqueras, líder de Esquerra Republicana, y algunos otros se quedan y después se les procesa. Entonces, quizá un 155 aplicado a tiempo, el 8 de septiembre no hubiera tenido estas consecuencias penales, o lo máximo no, ni desobediencia, porque es el requerimiento que implica el 155, si lo obedecen, pues, y si no, quizás sí, pero en todo caso ahí hubo un retraso, aparte de cuestiones anteriores, ¿no? Que de hacía ya unos años que se podía haber, pues la vulneración del derecho en Cataluña era algo habitual, pues no sé, se puede decir, aparte dejando de lado
estos señores anteriores, que también se pudieron quizá hacer algunas cosas, aunque no muchas, porque ¿Tú bien, crees que había bien motivo, pensado. de verdad para aplicar un 155 antes de todos estos anuncios? Más difícil. A lo mejor Más difícil porque tiene que haber un acto del gobierno, vaya, y después se le tiene que reconvenir y después este tiene que tirarse para atrás. Claro, es que al final lo de estos anuncios no eran, a ver, bueno, eran actos de No anuncio, eran pero actos no era un acto de administrativos, sí, actuar, claro. sí, no eran Por lo actos tanto, sí, ahí Rajoy, sí, que claro, lo que no era tenía, Clark Kent, no sí, era Superman, sí, Rajoy, no era el sí, más arrojado, no sí, era un torero sí, valiente. sí, Claro, ante eso sí, sí. se apoquina un poquito, ¿no? Sí, sí, en todo caso tenían muchas dudas si aplicarlo o no aplicarlo, tal. ¿Qué Y aplicar o no qué que aplicar? aplicaron, si se tenía que llegar a aplicar, si no, podía también aplicar el estado de sitio, ¿eh? El estado de sitio, la ley de estado de sitio, dice que si se pone en cuestión ¿cómo se llama? Bueno, la integridad territorial, pues se puede aplicar el estado de sitio, pero claro, es el último y está bien empezar por el 155, que lo requiere el 155 también, ¿eh? Y que el Porque 155, si me perdonas, es que eh, es mucho más de lo que, o sea, quiero decir, hay un rango muchísimo más amplio de actuación sí, de lo que se hizo. Quiero decir, sí, que tú podías, se podía hacer lo que hizo Rajoy, sí, un 155 sí, muy blandito, sí, o llegar a unas cotas de sí, intervención sí, mucho mayores. sí, Y él decide hacerlo. Es curioso porque lo anuncia muy agresivo, si te acuerdas, sí. pero luego cuando lees Y la letra después, pequeña dices, sí. tampoco, Sí, ¿no? disolución, bueno, en el fondo es disolución del Parlamento, bueno, destitución del gobierno, disolución del Parlamento y convocatoria de nuevas elecciones. Podía tener un año de 155 e O intentar. indefinido. Margaret Thatcher, ¿cuántas llegó, hizo Sí, aquí en Irlanda y después acabado? sí, 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 Y suspendió la sí, autonomía sí. indefinidamente. Suspender la autonomía yo creo que no se puede. No lo podría haber El hecho, 155 no puede pero suspender la podría haber, autonomía. No. pero quizás podría haber recuperado ciertas competencias. Por lo menos no, o sea, no como no coger la competencia y devolverla al Estado, sino ejecutar esa competencia mientras esté aplicado el 155. No Ah, sé si me estoy explicando. esto sí, mientras el 155 Claro. esté en fase de aplicación, ahí puede hacer cambios, pero no después porque están asegurados estatutariamente. El 155 no permite, no permite asegurar, cambiar los Si él estatutos. aplica un 155 indefinido, él puede gobernar indefinido. O sea, él no. Pero El indefinido, gobierno de España podría gobernar indefinidamente. pero indefinido, hombre, y no sé si ten en cuenta que si haces la comparación con Irlanda del Norte y Thatcher, quiero decir, en Irlanda del Norte había bombas, no sé qué. Lo que tiene de hábil frente a ETA en el País Vasco, lo que tiene de hábil el nacionalismo catalán es que está contra las bombas y contra la violencia, la ejercita de manera solapada, pero no mediante pegar y no sé qué, con alguna excepción. ¿no? Bueno, pero Terra Lliure se acaba el año 89 y fue una cosa muy pequeñita, ¿eh? No es comparable, no es comparable a ETA. Mató a alguno, sí, mató a alguno, pero sí, pero esto años 70, o sea que no es punto de comparación, creo yo, pero no lo tenía fácil Rajoy. Sí que Rajoy debería haber tenido influencia en parte de la sociedad catalana que se hubiera opuesto a esto, tocar. Quizá lo hizo y no le respondieron, es posible. Las élites catalanas son extremadamente cobardes, seguramente como todas las élites, como las madrileñas, que yo no los veía actuar contra el franquismo y después eran entusiastas de la democracia. O sea Tampoco se les ve ahora, ¿no? tampoco se ve ahora tampoco. Pero está la gente de La gente, sí, tampoco, la élite tampoco, no, exacto. se les ve. Y por tanto, las élites cuidan su estatus concreto más que otra cosa. Pero bueno, algún tipo de influencia podía tener, ¿no? Y con esto llegamos quizá
después del 17, bueno, se encarcelan, no sé qué, el proceso. Una cosa que yo nunca he entendido, esto es puramente personal, el que se queda y apechúa con lo que ha hecho, que se supone que es el héroe, ¿no? Que Sí. tiene que haber sido el héroe, Sí. se detiene, se le encarcela, ¿no? Después del juicio, se va a la cárcel, y el que se va como una rata es el que realmente le tienen como un héroe. Sí. ¿No? Sí, pero este hombre que se le ha despreciado en épocas, referimos a Puigdemont, naturalmente, yo creo que es más hábil de lo que se decía. Le llamaban el pastelero loco, ¿lo sabías? ¿No? Bueno, porque su familia tenía una pastelería, ¿no? Pero él, yo la verdad es que yo no lo he conocido nunca a Puigdemont, así de cerca, ni he hablado con él. Y Puigdemont, bueno, era alcalde de Gerona, pues tampoco era una gran figura. Quien sube a Puigdemont dice, nosotros no... Está un partido de extrema izquierda nacionalista, que es la CUP. Necesitan, el año 15, necesitan los votos de la CUP para que Convergencia pueda, o sea, que para que Artur Mas pueda ser presidente. Y la CUP dice, no, Artur Mas no nos fiamos de este. Y hacen bien, porque Artur Mas no era un nacionalista, sí. Había actuado como un actor de teatro en los 2 o 3 últimos años como gran nacionalista, pero no lo era. Y yo creo que la CUP, esto no tengo pruebas porque nadie lo ha probado, pero la CUP dice, no, queremos a Puigdemont, porque sabían que era un tipo de persona distinta de los clásicos dirigentes de Convergencia. O sea, no se parecía para nada a Miguel Roca, pero tampoco se parecía a Jordi Pujol, ni tampoco se parecía a Artur Mas, y aún menos a Artur Mas, seguramente. Y por tanto, entra Puigdemont y Puigdemont sí que dice, bueno, y además la CUP pone como condición hacer un referéndum, dicen, de autodeterminación en 18 meses. Esto lo dicen en el año 15, se alarga un poco más, lo hacen en 22 o 23, pero esto se cumple. Es que lo más curioso es que, y esto es una declaración del Parlamento de Cataluña, un acuerdo dentro del Parlamento de Cataluña. Es decir, y ahí también quizá el gobierno central tenía su responsabilidad, alguna cosa se podía hacer ahí. Quiero decir, la independencia de Cataluña es una independencia, parodiando a García Márquez, una independencia anunciada con los 18 meses, después en julio para septiembre también anunciada y sabida. Esa desconexión es que ha sido con luz y taquígrafos, ¿no? Sí, exactamente. Esto no se ha hecho en una cueva, oscura. Exactamente. No. En el Parlamento. Exactamente. En el Parlamento y con antelación, diciendo, haremos esto y tal. Tal día. Sí, tal. Sí. María, te están diciendo el día. Sí. Sí, exacto. No se actuó. Se dejó llegar demasiado lejos todo. Exactamente. Y claro, ¿qué supone eso para Cataluña? Ese 1 de octubre, ese referéndum, ¿qué supuso para Cataluña realmente? El 1 de octubre, por lo que yo sé, el gobierno se enteró, y sobre todo la Guardia Civil, lo sé por la Guardia Civil, lo supe el 2 de octubre, aquí en Madrid. Bueno, me dice, mira, nosotros nos enteramos, Trapero, que era el jefe de los Mossos, Trapero nos ha engañado y nosotros nos enteramos el viernes por la tarde. Y nuestra posición fue, si está todo preparado, están las escuelas, están las no sé qué, mejor no intervenir. Porque que lo hagan y después ya veremos, pues ya tomamos medidas, pero que lo hagan. Yo si quieres te voy a completar esta, de algo que nos han contado en estas entrevistas. La Guardia Civil y la Policía Nacional dice, vamos ahora, por la noche. Sí. La noche antes de las Antes 8. Para ir a los colegios. Desde las 8. Sí. Vamos ahora, no hay nada. Sí. Vamos, nos llevamos todo. Sí. Y ya está. Sí. Y no quisieron. No, y además son los servicios de información un poco retrasados,
porque mi hija, que tenía 2 niñas pequeñas, tal, la llaman del colegio, la llama no, la directora o la presidenta de los padres de familia del colegio, no sé qué, y le dice, oye, recibe un correo diciendo, el sábado nos congregaremos todos y pasar la noche con los niños, el sábado al domingo para hacer juegos y no sé qué, y así tal, los padres, la tradicional, claro. Claro, bueno, o por la mañana a las 8 de la mañana o a las 9. Es decir, la cosa era pasar la noche allí y tal, tal, y además revistiéndolo como se hace cada año y no sé qué. Bueno, pues eso entonces, pasó. bueno, mi hija lo que hizo es escribirle a esta señora que no conocía y le dijo, oye, todo esto tiene truco. Quiero decir, lo que se quiere hacer es votar en este referéndum que se ha anunciado y no sé qué y no sé cuántos. Y la otra le contestó diciendo, mira, yo no me meto en esto, ni lo sé, un grupo de padres me lo ha pedido y cuando un grupo de padres me pide algo, siempre digo que sí y ya está, pero seguramente tú tienes razón. O sea que esto se sabía. Yo te diría que el retraso no venía de la brigada de información. El retraso venía de otro sitio. De arriba. De más arriba. Claro. De más arriba. Sí, porque ya te digo, la Guardia Civil y la Policía Nacional llamaron a los mandos sí. Diciendo, oye, entramos. Sí, exacto, sí. Nada. El mandato judicial era a las 8:01. Sí. Que era cuando tenían que formar las mesas. Digamos, cuando los mozos dejaban de tener jurisdicción, sí. entraba la de policía y guardia civil. Yeah. Esa es la sí. lo que sí. he contado. Sí. Sí. Vamos a ir acabando. Sí. Me gustaría que me dieras respuestas rápidas. ¿Sedición o rebelión? Yo cuando me lo miré pensé que era un caso claro de rebelión. Los 4 fiscales opinaban lo mismo, etcétera. Después parece que en el tribunal, que eran 7, si no me equivoco, había división, había 2 que decían sedición y si no harían un voto particular y tal, y para aunar criterios pues dijeron sedición, que también tenía argumentos. Sí, algo así, sedición agravada por algo, sí, sí. Pues ya te digo, yo creo que era rebelión, pero es verdad que era importante que fuera los 7 opinaran lo mismo. Importa. Quiero decir, ¿es importante? Bueno, que no tuviera división, dado como... Que fuera sedición o rebelión. Bueno, sí, pues supongo que las penas eran... Para el afectado sí, no, sí, me refiero a de cara al país, de cara... Hombre, pues quizá no, quizá la gente, sedición, que es una cosa más... Bueno, ahora está ya suprimido, el delito de sedición está suprimido, pero y era, la verdad es que entre uno y otro la diferencia era relativamente confusa. O sea, eran 2 artículos mal hechos, yo creo. A eso me refería. Quizá han quedado mejor ahora quitando la sedición y solo queda rebelión y después queda pues... No, lo que pasa es que quitando la sedición, como ya tenemos ciertas... no, claro. Ahora ya lo que se hizo, ahora ya no va a ser... Sí, no, para la sedición se quitó por otros motivos, no por técnica jurídica ni nada. Pero entendemos que si vuelven a preparar otra cosa, será rebelión. O lo declaran rebelión, que será difícil si es lo mismo, porque ya se declaró sedición. Claro, sí. Por lo tanto, bueno. Y luego, pues si acaso, pues siempre hay una amnistía, ¿no? Ya veremos, sí. Es muy difícil esto del derecho. Sí, no. Es el fundamento de la sociedad. Yo siempre hago la misma. Bueno, te voy a hacer primero una y ya acabamos con la que suelo hacer yo, ¿no? Esta situación hace muy difícil la viabilidad de España. Vamos a acabar viendo una Cataluña independiente. Pues mira, yo no sé, y además no lo creo, pero lo que quieren Cataluña y el País Vasco, los nacionalistas catalanes y vascos, dicho con propiedad, lo que quieren es un estatus especial para Cataluña y para el País Vasco dentro
dentro de España. Y esto se ve en los pactos que han hecho con Pedro Sánchez recientemente para la investidura. Y esto es lo que les permitiría, si fuera el caso, permanecer en Europa. Una cuestión interna española, una especie de confederación de Cataluña, País Vasco con el resto de España, una cosa rara y una cosa disfuncional seguramente, seguro, y que ocasionará muchos problemas. Pues yo creo que la cosa va hacia aquí. Ahora, el problema se ha planteado a partir del 18 hasta hoy, con los gobiernos Sánchez. Es decir, los gobiernos Sánchez no es que pacte con Convergencia o Unión o Junts, como se llama ahora, o con el PNV, no, es que pacta con todos los que quieren, por un lado, acabar con el sistema del 78, acabar con la Constitución, que son Podemos, Hoy Sumar, etcétera, y el otro, los que quieren cambiar el sistema territorial y, en fin, separarse de España de alguna manera, más radical o menos radical, pero separarse de España. Claro, un gobierno así no puede tener porvenir y sobre todo estamos en un momento, ahora, el actual, que vuelve a haber un gobierno de este tipo y yo creo que se han hecho unos pactos realmente que hay que leerlos bien, que no se ha leído. Nos hemos fijado todos en la amnistía, en la amnistía, que es muy grave. Pero los pactos que se han hecho, además de la amnistía que pedían en Cataluña y que más o menos se irá extendiendo como amnistía, como no, a los presos de ETA que quedan, que son 200, creo, no sé, o 200, no me acuerdo. Pero además de la amnistía vendrán otras cosas y por tanto vendrán otras cosas que afectarán a todos. Porque claro, ¿cómo puede aceptar otras comunidades autónomas privilegios para Cataluña y el País Vasco? No ya jurídicamente, que el privilegio no se acepta. El principio es la igualdad, no el privilegio. Pero incluso políticamente, ¿cómo pueden hacer esto? Entonces estamos en manos de un gobierno y especialmente de un jefe de gobierno que hace primar pues, cuestiones personales por encima de las cuestiones generales que nos afectan a todos, de lo que se llamaba en tiempos el bien común, que es una palabra que no me gusta mucho, pero que se entiende, ¿no? El interés general, el interés general. ¿Y no crees que el referéndum ya está pactado y lo que están esperando únicamente es el momento? Pues supongo que están pactados cosas, pero no me consta oficialmente y no puedo. Sospechas, pues hay muchas, puede haber muchas, ¿no? Pero sí que hay unos pactos y estos pactos son públicos, se encuentran en internet, en la página del PSOE se encuentran. Hay 6 meses para empezar. Exactamente. No sé qué referéndum, pero de que se habla específicamente de una consulta. Y se ha admitido esto insólito de una mesa de negociación en Suiza con un supervisor o como le llaman, no sé cómo. Un relator, no, ahora se le llama de otra manera, pero da igual. O sea, como si fueran dos estados que pactan entre sí el final de una guerra, un conflicto de fronteras, una cosa así, ¿no? Entonces, esta imagen, esto que deja hacer Pedro Sánchez, pues ya te hace pensar que esto no puede acabar bien, sin duda. No va a acabar bien. No va a acabar bien. Francesc, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Ha sido un lujazo de charla. No, yo estoy contra el lujo, no me digas esto. Es que yo soy, no me gusta el lujo. Nos has venido a traer una charla de muchísimo nivel. Muchísimas gracias, Francesc. Gracias. Y nos vemos en la siguiente, que no sé ni dónde será ni a quién será, pero en alguna será. Francesc, muchas gracias. Gracias.